Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. Hace algunos minutos el Banco Central ha liberado su cifra de IMASEC, índice mensual de actividad económica para el mes de febrero, cayó un 0,1% y esto tenía la previa de los datos del índice de producción industrial de febrero, que había notado números rojos y quedó así esta base para un mal IMASEC. Lo vamos a estar analizando, como destacaron los analistas, la cifra que se ha publicado esta mañana. El apagón nacional del pasado 25 de febrero fue destacado por economistas como el factor principal de esta caída, aunque hubo consenso respecto de que esto no cambia las perspectivas de crecimiento para este año 2025. Vanessa Gajardo, buenos días. Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y claro, ya vamos a analizar de lleno esta cifra que acaba de publicar hace solo minutos el Banco Central de un negativo IMASEC de un 0,1%, ¿cierto? Pero primero vamos a pasar a revisar lo que fue la antesala de este índice mensual de crecimiento. Primero decir que los analistas coinciden en que febrero siempre es un mes complejo para la economía, considerando lo que tiene que ver con el factor estacional que acompaña el mes. Sin embargo, aún restando lo que es la base comparativa de un año bisiesto, las cifras no fueron positivas y también hay que decirlo, rompieron ciertas tendencias que ya vamos a analizar y que se habían mantenido en los índices anteriores. Ayer se publicó, decíamos, lo que es el índice de producción industrial, que siempre canta, de cierto modo, lo que va a ser la actividad económica mensual del país, y que arrojó una disminución del 3,6% en el segundo mes del año frente al mismo periodo del año 2024. Se trata de la caída más pronunciada desde mayo de 2023 en el sector industrial, cuando tuvimos una cifra, cierto, del 4,5%. En esta oportunidad, todos los componentes de este índice del IPI mostraron números rojos, aunque principalmente el de producción minera, contrario a lo que suele ocurrir, ¿cierto? Cuando la actividad minera en nuestro país por lo general impulsa o hace que repunte la actividad económica mensual. Este tuvo un descenso del 6,6% en términos anuales, mientras que la producción de electricidad, gas y agua también cayó en un 3,1%, como consecuencia principalmente en menor actividad en el ítem de la luz. Y aquí es donde presiona fuertemente el factor, o más bien hay que decirlo así, los coletazos de lo que fue el apagón nacional del pasado 25 de febrero, que por cierto resta un día menos de producción y que, de acuerdo a lo señalado por los analistas, tuvo un efecto importante en el IMASEC que acabamos de conocer. Así lo señala de hecho el propio Banco Central en su informe. Ignacio Muñoz, investigador de CLAPES UC, destacó este componente en particular. Estos resultados estuvieron influenciados por el corte masivo de luz durante el mes y por la disminución de un día respecto a febrero de 2024. Con todos estos datos, esperamos que el IMASEC de febrero presente una moderada caída interanual ubicada en torno al 0,2%. Esta cifra se ubicaría por debajo del crecimiento de 1% esperado por la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. El índice de actividad del comercio, por su parte, también mostró una desaceleración bastante pronunciada, una caída de un 2,9%, y los servicios anotaron también un retroceso de 1,1%. La moderación del crecimiento del comercio al por menor responde a lo que es la menor demanda, cierto, de los turistas argentinos, que incidieron en las cifras positivas que pudimos ver en enero pasado. Ahora bien, de lleno con esta cifra de IMASEC negativo que acabamos de conocer, una caída de un 0,1%, lo primero es señalar que, al contrario de lo que suele ocurrir, de lo que es la tendencia del mercado, las proyecciones estuvieron bastante dispares entre sí. De acuerdo a lo que era la última encuesta de expectativas económicas del Instituto Emisor, la inclinación era de un crecimiento del 1% para el segundo mes del año, mientras que en el mercado las estimaciones iban de un 0,2 a un 0,8% en promedio, e incluso algunos que apostaban por un nulo IMASEC de febrero o incluso un IMASEC negativo. Es decir, teníamos bastantes cifras que estaban dando vueltas en el mercado. Ahora bien, aunque el dato es malo, Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y docente de la UTEM, lanzó lo que eran sus proyecciones antes de conocerse esta cifra y aseguró de lleno que esto no cambia lo que son las perspectivas de crecimiento para el año en curso. Es importante destacar que esto va a afectar las proyecciones de crecimiento, que, como ya sabemos, están cercanas sobre el 2%, cercano a un 2,2%. La verdad es que no esperamos que hayan efectos importantes en el crecimiento económico del país para el año 2025, por lo que seguimos en el mismo rango de expectativas.
Bueno, ahora en términos desestacionalizados, siempre también es importante analizar estos componentes. La cifra también cayó en un 0,1% respecto del celebrado IMASEC de enero, y el IMASEC no minero, y esto sí es un dato que podemos destacar como positivo, creció en un 0,9% en términos anuales, pero en términos desestacionalizados también cae esta cifra. A estas preocupaciones que los economistas señalan respecto de lo que es un enfriamiento, o más bien un estancamiento del crecimiento potencial de Chile, que ya está en el orden del 2%, se suman también los impactos de las políticas que va a empezar a aplicar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 2 de abril, o Día de Liberación, suena incluso bastante bíblico, como lo llamó el mandatario de Estados Unidos, tiene previsto implementar nuevos aranceles sobre diferentes países. Hablamos de otros, ¿cierto? Además de lo que ya han sido anunciados. El 3 de abril incluso va a entrar en vigor además aranceles sobre automóviles importados. Empezaríamos con todos los países y vamos a ver qué sucede. Fueron las palabras de Trump, agregando que no hay un límite de países, pero que serían por lo menos 15. Dice él, importante, 15 países aparte de los que ya ha anunciado políticas arancelarias. Los sucios 15, así lo llamó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que si bien señala serán aquellos que más desequilibrios tengan en materia comercial con Estados Unidos, Chile no formaría parte de la lista. Eso es lo que dice la autoridad y también los economistas. Pero nada está escrito en piedra, y también hay que decirlo, con Trump la incertidumbre es siempre su mejor aliado. A propósito de esto, la ministra vocera de gobierno, Aysén Echeverry, acogió la postura de ciertos economistas de que el país debe empezar a adaptarse a lo que es esta guerra comercial y buscar nuevos horizontes. La propia visita del presidente a India habla del compromiso que tenemos como país, ¿verdad?, en la apertura de mercados nuevos, en el poder trabajar con los distintos países del mundo para abrir oportunidades a nuestra industria minera, agroalimentaria, tecnológica, en fin. En el caso particular de Estados Unidos, se conformó hace ya algunos meses un comité interministerial donde se está monitoreando y evaluando cuáles son los posibles impactos y los caminos a seguir. Bueno, esta mesa de trabajo interministerial a la que hace alusión la titular se ha reunido por lo menos 3 veces, eso es cierto. Ahora bien, este tema ha cobrado tal relevancia que incluso en lo que fue la cuenta pública de Codelco el pasado viernes se recalcó este tema, y que los aranceles, bien digo, del cobre aún no se ha fijado y que por lo mismo van a seguir operando, digámoslo, con total normalidad. Diego Sofia, economista y experto de finanzas de la Universidad de Chile, dijo que la situación del país tiene que estar monitoreando constantemente y de cerca por los impactos que esto puede tener en el desarrollo y, por supuesto, en el crecimiento del país. Por lo tanto, si hay cambios en esa política, va a afectar el desarrollo de la industria y los sectores económicos en Chile, y es una mala noticia para Chile que aumenten los aranceles, porque eso va en contra de la estrategia que hemos adoptado hasta ahora. Y bueno, lo que es cierto es que llevamos demasiado tiempo con una economía bastante estancada. Hace al menos 5 años crecemos marginalmente apenas sobre el 2%, y lo cierto es que, como lo decían los economistas, las perspectivas de crecimiento para 2025 tampoco cambian, y creceríamos del orden entre el 2 y el 2,2%, no más que eso. Los salarios aumentan, pero no se crean nuevos empleos a un ritmo proporcional, y ahí está también la base del crecimiento, es a lo que apuntan de hecho los analistas. Y bueno, esta semana también comentamos y se señaló, por ejemplo, que el informe de política monetaria de marzo fue bastante complejo, por no decir nebuloso, respecto de qué factores está considerando o no el Banco Central en lo que son sus análisis. Ahora sí, hay que decirlo, Katy Tomás, el escenario externo sabemos que fue el gran tema de fondo en lo que está haciendo la discusión de los consejeros, pero dejando esto de lado, donde estamos fallando o donde está la gran piedra de tope del crecimiento, tiene que ver justamente con lo que son los problemas o los factores internos de nuestra economía. Digamos que la cifra está en el rango, sí, no de expectativa. Habían algunos que eran muy positivos, que hablaban de un 1%, que no estamos muy lejos de eso, pero otros mucho más pesimistas de un 0,4% negativo. Finalmente está ahí entre la cifra, más o menos, incorporada al mercado, etcétera. Ahora, lo que yo creo que es realmente malo es lo que hablabas al comienzo de los datos de producción industrial, claro, en materia de minería con una baja de 6,6%, en materia de manufactura con una pérdida de 1,3%, incluso en materia de servicios
y turismo, que en algún momento se dijo, no, febrero fue estupendo, tampoco alcanzó a marcar un dato positivo finalmente en ese dato de producción industrial. Claro, porque estamos hablando de la peor cifra desde mayo de 2023, ni siquiera 2024, que fue un año también de estancamiento del crecimiento. Y lo que señalan los economistas como sumamente relevante es que, de cierto modo, este índice rompe una tendencia, porque habíamos visto durante todo 2024 que la minería lideraba lo que era el crecimiento de la actividad económica, ¿cierto? Que el comercio había venido de un año 2023 que había sido pésimo, con caída sostenida, pero que en 2024 había logrado repuntar, y los servicios que siempre se mantienen, digámoslo, al margen. Pero en este índice, todos los componentes anotan números rojos. Habría que ver cuánto te habría ocurrido sin el apagón y sin un día menos laboral, porque eso también influye, o un día menos en el mes, creo. Yo creo que ahí hay algo, habría que verlo para comparar bien, pero la cifra es mala. No significa una tendencia, porque todos sabemos que es un mes dentro de 12, entonces tampoco Claro. esto vaya a influir mayormente en el resultado final del año, pero simplemente demuestra que es una economía que está muy al justo, muy debilitada, planeando simplemente, una economía que no está rindiendo. A ver, con estos resultados no hay crecimiento en los ingresos fiscales, no hay posibilidad de equilibrar las cuentas públicas, porque no hay más ingresos fiscales. Porque para equilibrar las cuentas públicas se necesitan más ingresos y menos gastos, las dos cosas juntas, no solamente una. Con esto es imposible, y naturalmente que es muy difícil así que disminuya, por ejemplo, el desempleo, que está alto, porque no hay actividad económica mayor. Y yo diría también que, más allá de los resultados de la minería, hay dos países en Chile. La minería por un lado y el resto del país, que es otro, que no son comparables para nada en cuanto a nivel de ingresos, riqueza, posibilidades, capacidades, futuro, etcétera. O sea, son dos países muy distintos que marchan de una manera absolutamente desacoplada. Poco más que decir frente a la caída de la producción industrial y este IMASEC, que es un IMASEC modestísimo. Vamos a ver qué dicen las autoridades durante esta jornada. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es finalmente la fórmula del crecimiento? ¿Vamos a lograr repuntar netamente con una reducción del gasto público, apretándonos el cinturón, o se necesita mayor inversión? Pero ¿de dónde sacamos los recursos? Que esa es la gran pregunta, porque cuando el presidente Gabriel Boric sale a decir, que lo ha dicho incansablemente desde 2024 hasta un par de meses atrás, Chile puede más, es un poco ridículo. Porque ahora, en el mediano plazo, Chile no puede más. Estamos en el máximo crecimiento potencial del país, que apenas supera el 2%. Entonces, cuando miramos hacia atrás y decimos, claro, en 2024 se cumplen las expectativas de crecimiento del 2,6%, no se necesitó un milagro, como dijo algún economista por ahí. Lo que se necesitó fue aumentar el gasto, fue aumentar la deuda. Entonces también es importante transparentar eso, porque finalmente, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es el mensaje que se le entrega a la ciudadanía en materia de crecimiento para este año 2025? Ya ni siquiera es un año de normalización, como se decía el año pasado respecto de la economía. Es un año de estancamiento si no salimos del 2%. Mira, yo creo que el próximo mes abril, este mes es muy importante, porque se tiene que tomar una determinación por parte de Mario Marcel en cuanto al ajuste del gasto público. Y es una decisión económica, pero también política. O sea, ¿le va a hacer caso al Consejo Fiscal Autónomo o no? Mario Marcel dijo un ajuste de 600 millones de dólares, el Consejo Fiscal Autónomo dijo 1.500. Sí. Para empezar a conversar, digamos, para tratar de empezar a equilibrar, porque no se va a equilibrar así. La pregunta es si lo va a hacer Marcel o no. Y más allá de Marcel, el presidente de la República es el que resuelve finalmente todo, o sea, hay un jefe acá. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión de Gabriel Boric? Eso. En un año electoral. En un año electoral. Y también solo destacar que lo haga o no lo haga, digamos, este va a ser el gobierno con el peor crecimiento desde el retorno a la democracia igualmente. No lo sé, no lo sé. A lo mejor le gana por un pelo al segundo gobierno de Bachelet. Está en discusión eso. El segundo gobierno de Bachelet creció un 1,9. Sí. No sabemos, va a depender de este año. A ver, si no va a ser por muy poco. Son gobiernos más o menos parejitos en términos de crecimiento. A propósito, Vané, ¿tú sabes por qué el ministro Marcel no fue a India? Porque solamente se ha alegado
causas personales o motivos personales, pero en la mañana hablábamos de lo importante porque el mismo presidente relevaba la visita, en fin, la importancia en cuanto a plata, pues de eso estamos hablando, y el ministro Marcel no fue. ¿Se sabe? Tengo entendido que tiene que ver justamente porque se topaba con la agenda de la asamblea del BID. Con el cierre de las actividades se topaba justo con eso y fue como una actividad que encabezó justamente el ministro Marcel. Entonces tenía que estar ahí representando. Bueno, hoy día vamos a ver si dice algo. La explicación que se dio era motivos personales. Personales, eso no es personal. Gracias. Buenos días. Gracias, Vane. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.